Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plató Abierto. Esta que saben pretendemos que sea su casa aquí en Localia Vigo. Para ello saben que se puede poner en contacto con nosotros, como les recuerdo cada día, a través de ese correo electrónico platoabierto@localiavigo.com. Estamos muy atentos cada día y a cualquier hora nos pueden enviar sus dudas, sus sugerencias, sus quejas o sus intenciones, todo lo que quieran contarnos a través de ese correo electrónico. Además, los miércoles, como saben, abrimos siempre las líneas telefónicas. Vamos a hablar de la literatura, ya lo ven ustedes en mi mano, Dispara, ya estoy muerto, que es el nuevo libro de Julia Navarro. Bueno, no vamos a hablar de literatura propiamente, vamos a hablar de este libro y vamos a hablar con ella. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Antes de nada, muchas gracias por venir a presentar este libro aquí. Muchas gracias por invitarme. A Localia Vigo, bueno, y por venir a la ciudad que, como decíamos hace un ratito a cámara cerrada, te ha recibido con sol, con un poquito de frío, Sí, ¿no? me ha recibido con luz y Vigo es una ciudad muy hermosa. No vamos a ser nosotros quienes lo vamos a negar, por cierto, ciudades hermosas también por las que transcurren las diversas historias que alberga esta novela, una novela en la que volvemos a ver ese cambio de, yo no sé si decir, Julia, ciclo literario. Estábamos acostumbrados a lo mejor a un tipo de literatura que de repente ya con tu anterior novela pues ha dado un vuelco, ¿no? Y vuelves a sumergirte en esas historias. Bueno, Dispara, ya estoy muerto es una novela de personajes, como lo fue la anterior novela, Dime quién soy. Es una novela que tiene un tono más intimista, pero sobre todo es una novela de personajes, y en este caso son unos personajes que luchan contra sus circunstancias, contra su destino. Son personajes que se rebelan contra lo que les ha tocado en suerte, que se preguntan el por qué, y bueno, están en un escenario, en varios escenarios muy convulsos, muy potentes, como es la Rusia de finales del 19 y de principios del 20, como es bueno, la Primera Guerra Mundial, Oriente Próximo, luego París, la Segunda Guerra Mundial. Tiene muchos escenarios, y es más que los conflictos que se van desarrollando a lo largo del siglo XX, son los conflictos de esos personajes que se encuentran en estos lugares. Conflictos internos en los que vemos también donde lo importante muchas veces no son las personas de dónde proceden o dónde nacen, sino a veces los lazos que las unen, la importancia de la amistad. Hablabas de esos personajes y también de esos lugares, del contexto histórico. Yo leí en alguna parte unas palabras tuyas en las que decías que, bueno, que en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, podrían suceder estas mismas historias o unas historias parecidas, pero sí es cierto que este contexto y ese siglo en particular, ese principio del siglo XX, bueno, es un contexto importante de por sí, que sí que caracteriza mucho la novela también. Sí, sin duda alguna. El siglo XX es un siglo muy novelable. Sí. Es un siglo donde desgraciadamente se vivieron dos guerras mundiales, seguramente es uno de los siglos más sangrientos de la historia de la humanidad. Desde luego el siglo en el que se ha escrito la historia más negra del hombre, que fue el Holocausto y los campos de exterminio. Desde luego mis personajes no se pueden entender fuera de ese contexto. Es lo que hacen, lo que sienten, el cómo luchan contra sus circunstancias, pero el fondo de la novela es el de unos seres humanos que se rebelan contra lo que les ha tocado en suerte, y eso lo puedes situar en la Rusia de los zares, en Oriente Próximo, en Yugoslavia, en África, en cualquier lugar del mundo. Siempre hay un ser humano que se pregunta por qué y no se conforma con lo que le ha tocado en suerte. Más allá de las historias, que ahora, bueno, hablamos un poco de esos personajes, cuando lees la novela te das cuenta de que ese contexto histórico está tan bien documentado que te imagino escribiendo en medio de papeles, mapas, libros, enciclopedias o no sé, o con muchas pantallas de internet abiertas. Con muchos libros, es decir, no es una novela histórica, pero a mí me importa mucho que el escenario histórico
resulte real. Entonces, para ello el trabajo de documentación es absolutamente exhaustivo, y me imaginas muy bien, María, me imaginas efectivamente llena de libros de historia, de ensayos históricos, de libros de memoria de personajes de la época. Yo en mis últimas 2 novelas, las memorias de Churchill, es que me han acompañado permanentemente, porque han sido una fuente inagotable de datos, ¿no? Sí. Y es muy importante la documentación, porque yo digo, es verdad, es una novela de personajes, pero los escenarios históricos de los que trato son tan potentes que la documentación es absolutamente necesaria y ha tenido que ser realmente exhaustiva. Algunos autores lo hacen, les digan con un simple mapa. ¿Tú serías capaz de escribir una historia que transcurriese en un lugar o una ciudad y no haber estado allí, no conocerla? Bueno, hay novelistas que lo han hecho y han escrito obras. El otro día yo ponía un ejemplo, Sin nuez el egipcio. Mika Waltari escribió Sin nuez el egipcio y nunca pisó Egipto, y yo creo que la gran novela de Egipto es sin duda Sin nuez el egipcio. Yo no tengo esa capacidad, yo necesito ver, tocar, respirar los lugares en los que va a transcurrir la acción de mis novelas. He tenido la suerte, como después de 35 años de ejercicio del periodismo, de poder viajar por medio mundo, de manera que la mayoría de los lugares en los que hablo de mis libros los conozco. Bueno, la mayoría no, todos realmente. Pero además, cuando estoy escribiendo, necesito volver a esos sitios para verlos con los ojos de mis personajes. Un personaje, una mujer, es el primer personaje a lo mejor que nos encontramos en esta historia, una mujer que trabaja en una ONG y que decide investigar, o que tiene que hacer un informe. Tiene que hacer un informe para su organización sobre la situación de los refugiados en Palestina. Sin embargo, y pese a que esa mujer es el primer personaje importante con el que nos encontramos, después se suceden innumerables nombres, personajes, 2 familias sobre todo. ¿Y priman los hombres en esta novela? Bueno, realmente los 2 pivotes de la historia de esta novela son 2 hombres, pero el peso de las mujeres es importantísimo. O sea, esta novela tampoco se podría entender sin las mujeres. Ellas son, lo digo siempre, el cemento de la historia. Pero es verdad que los 2 personajes más importantes de la historia son 2 personajes masculinos, son los que dan lugar a 2 sagas familiares, son 2 familias cuyas historias transcurren en paralelo, y los acontecimientos históricos tienen un efecto distinto en cada familia, y la fuerza de estos 2 hombres, que son los que dan origen a la historia que cuento, es muy importante, es absolutamente determinante. Dos hombres y 2 familias y 2 historias que se podrían extrapolar, sí es cierto, a conflictos, llamémoslo así, del siglo XXI también, ¿no? No queda tan lejos esa historia, ni se ha solucionado tanto como podría. Bueno, Oriente Próximo es uno de los escenarios, y el conflicto entre judíos y palestinos digamos que en esta novela están los antecedentes del conflicto, porque la novela termina en 1948, que es cuando se crea el Estado de Israel, cuando la ONU vota la partición de Palestina y se crea el Estado de Israel. Y es un conflicto que dura hasta hoy, que está ahí, y que yo espero ver el día en el que se llegue a una solución. La esperanza es lo último que se pierde también. No, pero yo creo que no hay que ser tan pesimistas. Yo creo que más allá de lo que hagan los políticos, la sociedad se mueve. Entonces, en Israel hay muchos grupos pacifistas, hay gente que está convencida de que si no hay un Estado palestino, ellos tampoco tienen futuro, y en la sociedad palestina también hay gente que acepta que Israel ya es un hecho irreversible y que ahora se trata de negociar sus propias fronteras y su propio Estado. Yo pongo ese ejemplo. Hace unas semanas veíamos en todos los informativos de televisión como había un grupo de manifestantes judíos y manifestantes palestinos de una organización no gubernamental que se manifestaban juntos frente a la sede del gobierno de Netanyahu. Entonces, a mí me parece importantísimo. O
sea, esos pequeños pasos que se dan. Sin embargo, queda mucho todavía para derribar muros que son físicos. Físicos y también otros muros que son emocionales, que son, y también los muros... Pero igual ahí ese es el paso que se ha dado Y los ya, muros del dolor, que ese es el muro más difícil de derribar, porque cuando hay dos sociedades en las que entre ellos media mucho dolor, porque es el dolor de las pérdidas, de los muertos, de los hijos sacrificados, de los maridos perdidos, derribar el muro del dolor es más difícil casi que derribar el muro de cemento. Y hay muchas historias como la de los personajes que encontramos en este libro que transcurría, como tú decías, al principio, como quien dice, del conflicto, sobre todo en la primera parte del siglo XX, muchos personajes que yo no sé qué relación tienes tú con esos personajes, pero sí es cierto que cuando vemos en una novela un único protagonista, ese protagonista está vestido, está pensado, está ideado, normalmente el autor conoce cada uno de sus movimientos. Cuando son tantos, cuando es una novela tan plural, me imagino que se tiene que complicar también el sistema de pensarlos y no confundirlos. La verdad es que para mí ha sido la novela más difícil de escribir, la novela más compleja, no solamente por el tema de la novela, sino por el número de personajes que manejo. Me preocupaba mucho que no se me escaparan, de repente no saber dónde estaban, que se me descolocaran y que el lector se pudiera perder. Al ser dos sagas familiares y a través de distintas épocas, el temor es que mis personajes no se me escapen. Y me ha costado mucho escribir la novela, he trabajado mucho en ella, he trabajado mucho en cada personaje, en que tuvieran una identidad, en el que fueran unos personajes con los que los lectores pudieran empatizar, que no dejen indiferentes al lector. Y creo, por lo que me dicen los lectores, que lo he conseguido. ¿Los personajes nacen cuando nace la primera página en blanco de la novela o van evolucionando también? Los personajes van naciendo al mismo tiempo. Yo tengo la idea y en ese momento ya, junto a la idea, empiezo a ver los personajes. Empiezo a imaginar la historia y la historia siempre está habitada de unos personajes que son los que la tienen que hacer real. Luego, según la vas pensando, van naciendo otros personajes, pero los principales los tienes casi, o sea, crecen en paralelo con la historia. Tus novelas se han traducido a una treintena de idiomas. Esta lleva el mismo camino. ¿Tú te ves presentando esta novela en Israel, por ejemplo? Yo he hecho muchas presentaciones de mis libros en todas partes del mundo. A Israel no he ido, aunque me han traducido. Claro que me veo presentándola. Me refiero a porque es una historia que habla más de ellos que de nosotros, seguramente, aunque tú seas más nuestra. No sé si me explico. Bueno, es una historia universal, es una historia con unos personajes absolutamente universales, pero sí me imagino presentando esta novela en cualquier lugar del mundo. Y además, hace unas semanas me hacían una entrevista muy bonita en el Club de Lectura que tiene la cadena SER, programa del fin de semana, y llevaron a una señora judía y a un señor palestino, y yo la verdad que tenía un cierto temor de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar aquí? Y para mí fue una satisfacción ver que los dos reconocían el esfuerzo que yo había hecho de neutralidad, de alejarme del problema para dejar que fueran esas dos familias de mi novela las que contaran cada uno desde su punto de vista el problema, el hecho de intentar no tomar partido para que sean los lectores los que saquen sus propias conclusiones. De manera que claro que me veo presentando esta novela no solamente en Israel, sino en Palestina. Bueno, estoy segura de que va a ser así. Yo solo tengo que agradecer que hayas elegido también Vigo como ciudad para venir a presentarla. Julia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros. Y ustedes no se vayan porque nosotros continuamos. Ahora seguimos hablando de cultura, de música, pero antes nos vamos a dar un paseo pues casi por la NASA. Vamos a ver cómo sigue evolucionando la tecnología y cómo puede ayudar también a nuestro cuerpo.